Cuidé a mi madre por 10 años, su última palabra fue el nombre de su otro hijo. Voy directo al grano porque esta historia no necesita rodeos para pegar fuerte. Me llamo Javier. Tengo 43 años. Durante 10 de esos años fui cuidador, administrador, enfermero improvisado, chofer, cocinero y único punto de contacto entre mi madre y el mundo. Lo hice sin quejarme, sin cobrar, sin pedir reconocimiento. Lo hice porque era lo que había que hacer y porque no había nadie más. Mi padre murió cuando yo tenía 19 años. Infarto fulminante, sin aviso, sin tiempo para prepararse. Mi madre, Rosario, quedó sola con la casa, las deudas pequeñas del hogar y yo, que en ese momento estaba en el segundo año de ingeniería en sistemas y que tomé la decisión, sin que nadie me la pidiera explícitamente, de no irme a otra ciudad para buscar trabajo cuando terminé la carrera. Me quedé. Conseguí trabajo en una firma de consultoría local, viví en la casa familiar, contribuí a los gastos y fui el ancla de una vida doméstica que sin mí se hubiera desarmado de forma mucho más rápida y mucho más dura. Durante los primeros 8 años después de la muerte de mi padre, esa dinámica funcionó sin mayores complicaciones visibles. Mi madre era autónoma, tenía su vida social, sus rutinas, su grupo de amigas de toda la vida. Yo tenía mi trabajo, algunos amigos, una relación que duró 3 años y que terminó en parte porque vivir con la madre de uno a los 30 años tiene un techo de paciencia que no todos los que te quieren están dispuestos a sostener indefinidamente. El diagnóstico llegó cuando yo tenía 32. Alzheimer de inicio moderado, dijo el neurólogo con la calma clínica de quien ha dado esa noticia cientos de veces. Le expliqué a mi madre lo que significaba con la misma calma, aunque la calma era más actuada de mi lado que del suyo porque ella en ese momento todavía no procesaba del todo las implicaciones y yo sí. Esa noche me quedé despierto hasta las 3 de la mañana leyendo sobre la progresión de la enfermedad, sobre los cuidados que requería en cada etapa, sobre lo que venía. Lo que venía era una década. Los primeros 2 años después del diagnóstico fueron los más manejables. Mi madre todavía tenía periodos largos de lucidez, reconocía personas, manejaba conversaciones cortas con coherencia. El Alzheimer en esa etapa se parece a la vejez acelerada más que a la pérdida total que viene después. Yo reduje mis horas de consultoría para tener más disponibilidad, reorganicé mi rutina alrededor de la suya. Aprendí a administrar sus medicamentos con la precisión de alguien que entiende que un error de dosificación tiene consecuencias reales. No contraté ayuda externa todavía porque mi madre rechazaba la idea con una consistencia que en ese momento todavía podía respetar. El tercer año empezaron las confusiones nocturnas. Se levantaba a las 2 de la mañana convencida de que había que preparar el desayuno para mi padre. Me llamaba por nombres que no eran el mío. Había noches donde yo dormía en intervalos de 40 minutos porque cualquier ruido podía significar que estaba intentando salir de la casa. Instalé alarmas en las puertas. Reorganicé los muebles para reducir riesgos de caídas. Aprendí a despertarme con un nivel mínimo de ruido que, 2 años después de dejar esa vida, todavía me cuesta revertir. El quinto año contraté a una auxiliar que venía 3 mañanas por semana, no porque mi madre lo aceptara con entusiasmo, sino porque en ese punto ya no tenía la capacidad cognitiva para sostener el rechazo. La auxiliar, una mujer que se llamaba Carmen y que tenía la paciencia de alguien que ha elegido ese trabajo porque genuinamente lo quiere hacer, fue la única ayuda externa real que tuve en toda la década. El resto lo absorbí yo. Dejé la consultoría formal en el 7.º año, no porque quisiera, sino porque la carga de cuidado había llegado a un punto donde tener un trabajo con horarios y responsabilidades externas era logísticamente imposible sin comprometer la calidad de lo que le daba a mi madre. Viví de los ahorros, de algunos proyectos freelance pequeños que podía hacer desde casa en los intervalos donde ella dormía, y de la venta gradual de algunos activos menores que había acumulado en los años de trabajo formal. No llamé a nadie a pedirles ayuda, eso fue un error que reconozco ahora con más claridad que entonces. No lo hice por orgullo, sino por una combinación de no querer ser una carga y no saber exactamente qué pedirle a quién. Los amigos que quedaban de mi vida anterior eran personas que habían seguido sus propios caminos, con sus familias y sus trabajos, y el tipo de ayuda que yo necesitaba no era la que se pide fácilmente en un mensaje de texto. El 8.º y 9.º año fueron los más duros en términos físicos. Mi madre necesitaba asistencia para casi todo. Las conversaciones habían dejado de ser conversaciones y se habían convertido en fragmentos, palabras sueltas, miradas que a veces tenían reconocimiento y a veces no. Había días buenos donde algo en sus ojos decía que sabía quién era yo, y esos días los recibía con una gratitud que no le expresaba porque no servía de nada expresársela a alguien que no podía sostener el intercambio. Había días malos donde era un extraño en su propia casa y ella era una extraña en la mía. El 10.º año llegó enero con una infección respiratoria que la debilitó de forma que los médicos dijeron que probablemente no iba a recuperar el nivel de función que había tenido antes. La hospitalizaron 2 semanas. Yo dormí en el hospital las primeras 5 noches hasta que una enfermera me explicó con amabilidad firme que eso no era sostenible y que necesitaba ir a casa a dormir en una cama real. Fui. Volví cada mañana. La tarde del 14 de febrero, que es una fecha que nadie elegiría para algo así pero que el tiempo no consulta preferencias, mi madre tuvo un periodo breve de lucidez que los médicos llaman a veces el último destello, esos momentos donde algo en el cerebro se aclara temporalmente antes del cierre final. Abrió los ojos con una presencia que no había tenido en semanas, me miró. Y en esa mirada había reconocimiento real, me conocía, sabía quién era yo, estaba ahí, tomé su mano, le dije que estaba ahí, le dije que todo estaba bien. Ella abrió la boca. Yo me incliné, y lo que salió, con una claridad que contrastaba con meses de fragmentos incoherentes, fue un nombre. No era el mío. No era el de mi padre. Era un nombre que yo nunca había escuchado en 42 años de vida junto a ella. Marcos, dijo.
y luego cerró los ojos. Murió 4 horas después sin volver a hablar. Me quedé en la habitación un tiempo después de que los médicos hicieron lo que tenían que hacer. Pensé en el nombre. Marcos. No había ningún Marcos en mi familia, ningún Marcos entre los amigos de mis padres que yo recordara, ningún Marcos en ninguna historia que mi madre me hubiera contado en 40 años. Era un nombre surgido de ningún lugar conocido en el momento más definitivo que existe. Pasé los días del funeral en el modo automático que protege a las personas en esos periodos. Recibí condolencias, gestioné los trámites, cerré lo que había que cerrar. El nombre Marcos estaba ahí, en algún rincón de la cabeza, pero lo dejé quieto porque había demasiadas otras cosas que requerían atención inmediata. Fue 2 semanas después del funeral, revisando los documentos de mi madre para el proceso de sucesión, cuando encontré la primera pieza, en una caja de zapatos guardada en el fondo del closet de su cuarto, debajo de cartas viejas y fotografías que yo había visto antes, había un sobre diferente, más grueso, con la letra de mi madre pero más joven, más apretada, como la letra de alguien que escribe con tensión. Estaba sellado todavía. Lo abrí. Adentro había 2 documentos. El primero era una carta escrita a mano, fechada en 1978, 4 años antes de que yo naciera, y 2 antes de que mis padres se casaran. La letra era irregular, con la presión de alguien que está escribiendo algo que le cuesta. El segundo documento era un papel oficial con sellos que reconocí después de leer la carta como lo que era: un registro de adopción. Mi madre había tenido un hijo a los 19 años, un hijo que había dado en adopción antes de conocer a mi padre, antes de construir la vida que yo había conocido siempre como su vida completa. Ese hijo se llamaba Marcos. Me senté en el piso del closet con los 2 documentos en la mano y estuve ahí un tiempo que no calculé. No fue un colapso dramático. Fue simplemente el proceso de reorganizar todo lo que creía saber sobre la historia de mi familia alrededor de una información que cambiaba la geometría de esa historia de forma completa. Mi madre había tenido un hijo. Ese hijo existía en algún lugar, y en su último momento de lucidez, después de 10 años de enfermedad y de toda una vida antes de eso, el nombre que había emergido de lo más profundo de su memoria no era el mío. Guardé los documentos. Al día siguiente llamé al abogado que estaba gestionando la sucesión y le dije que necesitábamos hablar antes de continuar el proceso porque había información nueva relevante para la herencia. La reunión fue 3 días después. Le mostré los documentos. El abogado los revisó con la atención cuidadosa de alguien que está evaluando implicaciones legales en tiempo real. Me explicó lo que ya intuía. Si Marcos existía y podía documentar su filiación, tenía derechos sobre la herencia de mi madre que el proceso de sucesión tendría que reconocer. Me preguntó si quería buscarle o si prefería gestionar la sucesión con lo que había hasta ese momento y dejar que cualquier reclamación futura siguiera su propio curso. Le dije que quería buscarlo. No porque la ley me obligara a hacerlo, porque el nombre que mi madre había guardado toda su vida y soltado en su último momento de claridad merecía algo más que ser ignorado por conveniencia administrativa. Contraté a un investigador privado con experiencia en búsquedas de adopción. Le entregué el registro que había encontrado, la fecha, los datos del hospital, el nombre que aparecía en los documentos originales. Le dije que quería encontrar a esa persona y que si la encontraba quería que fuera yo quien hiciera el primer contacto, no una carta de abogados ni una notificación formal. El investigador tardó 3 semanas. Lo que encontró fue esto: Marcos Villanueva, 46 años, 2 más que yo, ingeniero agrónomo. Vivía en una ciudad a 4 horas de distancia, casado, 2 hijos. Sabía que era adoptado porque sus padres adoptivos se lo habían dicho desde pequeño, pero nunca había buscado activamente a su familia biológica porque, según el investigador, que había hablado con él con una cobertura neutral para verificar datos, había decidido en algún punto que si su madre biológica hubiera querido encontrarlo lo hubiera hecho. Esa parte me golpeó de una forma que no esperaba. Marcos había vivido 46 años sin buscar porque interpretó el silencio de mi madre como una decisión deliberada de no aparecer. Y mi madre había vivido esos mismos 46 años guardando un nombre en una caja de zapatos en el fondo de un closet. Le escribí una carta, a mano, porque me pareció lo correcto dado el contexto. 4 páginas. Le conté quién era yo, lo que había encontrado, lo que mi madre había dicho en su último momento de lucidez. Le expliqué la situación de la herencia sin el lenguaje legal que habría convertido la carta en un documento frío, sino con el lenguaje directo de alguien que está contando una historia que los involucra a los dos. Le dije que no tenía ninguna obligación de responder y que entendería completamente si prefería no hacerlo. Mandé la carta un martes. El viernes siguiente sonó mi teléfono con un número que no reconocí. Contesté. Al otro lado había una voz de hombre, ligeramente tensa, que dijo su nombre antes de decir nada más. Era Marcos. Hablamos 40 minutos esa primera vez, no con el dramatismo de una reunión de telenovela, sino con la incomodidad honesta de 2 personas adultas que están procesando una situación que ninguno de los dos buscó y que ninguno de los dos sabe exactamente cómo manejar. Me hizo preguntas sobre mi madre. ¿Cómo era? ¿Cómo había sido su vida? ¿Cómo había muerto? Las respondí con la misma honestidad con que le había escrito la carta. Me hizo una pregunta que yo ya esperaba. ¿Por qué lo estaba buscando si legalmente podría haber gestionado la herencia sin que él lo supiera? Le dije la verdad. Porque mi madre lo nombró cuando ya no podía nombrar casi nada, y eso significaba algo que yo no podía ignorar sin sentir que estaba traicionando ese último momento de ella. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Marcos dijo que necesitaba tiempo para procesar todo esto y que me llamaría. Le dije que de acuerdo, que no había prisa, que él marcaba el ritmo. Llamó 12 días después. Me dijo que quería reunirse en persona. Nos encontramos en un café en una ciudad a mitad de camino entre las dos nuestras, un sábado por la mañana de abril.
Llegué 10 minutos antes. Cuando entró y me vio, hubo ese momento extraño de reconocimiento físico que ocurre cuando uno ve a alguien que comparte genes sin haberlo sabido antes. No éramos idénticos, pero había algo en la estructura de la cara, en la forma de los hombros, que era un eco de mi madre que los dos cargábamos sin haberlo sabido. Tomamos café durante 3 horas. Le conté los 10 años del Alzheimer con el nivel de detalle que me pidió, que era considerable porque Marcos quería saber quién había sido ella, cómo había sido su carácter, qué cosas le gustaban, cómo se había comportado en los momentos difíciles. Escuchaba con la atención de alguien que está construyendo una imagen de algo que nunca pudo conocer directamente. Yo hablé sin el filtro de la idealización, con la honestidad de quien conoció a una persona en todas sus dimensiones, incluyendo las difíciles, porque eso también era parte de quién era Rosario y Marcos merecía la versión completa. Él me contó su vida. Sus padres adoptivos habían sido buenas personas, me dijo, con la claridad de quien no necesita romantizar su historia para defenderla. Había tenido una infancia estable, una educación sólida. Había construido su propia vida con sus propios recursos. No había un vacío dramático que llenar ni un dolor sin resolver que la información sobre su familia biológica vendría a sanar. Era simplemente un hombre de 46 años que de pronto tenía acceso a una parte de su historia que antes no existía. Al final de las 3 horas, cuando el café se había acabado hacía rato y el café estaba empezando a llenarse con el ruido del mediodía, saqué los documentos que había traído. La carta de mi madre, el registro de adopción y el informe del abogado sobre la situación de la herencia. Se los entregué sin preámbulo. Los leyó en silencio. Tardó varios minutos. Cuando levantó la vista me dijo que no esperaba esto, refiriéndose a la parte de la herencia. Le dije que legalmente le correspondía y que yo no iba a gestionar una sucesión ignorando un derecho que existía independientemente de si era cómodo reconocerlo o no. Marcos me dijo que quería pensarlo, que el dinero no era lo que lo había traído a esa reunión y que necesitaba procesar todo junto antes de tomar decisiones sobre la parte legal. Le dije que tomara el tiempo que necesitara. 3 semanas después me llamó de nuevo. Había hablado con su esposa, con su abogado, aceptaba su parte de la herencia, que era lo que la ley establecía. Pero quería hacer algo con esa parte que no era simplemente recibirla como dinero. Me propuso destinarlo a un fondo para una residencia de cuidados para adultos mayores con Alzheimer en la ciudad donde él vivía, que era un proyecto que una asociación local estaba intentando financiar y que él conocía porque un amigo suyo había pasado por una situación similar a la mía con su madre. Me quedé en silencio un momento cuando me lo dijo. Luego le dije que me parecía exactamente lo correcto. El proceso legal tardó 4 meses. Al final de esos 4 meses la herencia estaba distribuida según lo que la ley y nosotros habíamos acordado. El fondo para la residencia recibió la parte de Marcos. Yo recibí la mía, que no fue lo que motivó ninguna parte de esta historia, pero que existe y que administro con el cuidado de quien sabe lo que costó llegar hasta ella. Marcos y yo nos hemos visto 4 veces desde esa primera reunión en el café. No somos amigos íntimos porque construir eso toma tiempo y honestidad, y los dos estamos en etapas de la vida donde el tiempo es un recurso que se administra con cuidado. Pero hay algo real entre nosotros que no tiene un nombre preciso porque no encaja perfectamente en ninguna categoría de relación existente. No somos hermanos en el sentido que implica historia compartida, somos algo más nuevo y más específico. 2 personas que comparten un origen que ninguno de los dos eligió y que han decidido tratar ese origen con respeto en lugar de ignorarlo. La última vez que nos vimos, hace 2 meses, fuimos juntos a dejar flores en la tumba de mi madre. No lo habíamos planeado explícitamente. Surgió en una conversación y los dos dijimos que sí al mismo tiempo. Estuvimos ahí unos minutos en silencio. Marcos miraba la lápida con una expresión que no intenté interpretar porque era suya. Yo miraba el nombre de mi madre grabado en la piedra y pensaba en el nombre que ella había guardado 46 años en una caja de zapatos. Marcos fue el que habló primero. Dijo, sin mirarme todavía, que agradecía que la hubiera cuidado, que aunque nunca la conoció, le importaba saber que no había estado sola. No le respondí de inmediato. Cuando lo hice, le dije que ella tampoco estaba sola ahora. Que el nombre que había guardado toda su vida había encontrado el lugar donde debía estar. Nos fuimos caminando juntos hacia los carros. Había viento frío y el cielo estaba de ese gris específico de los días de invierno que no son completamente feos, sino simplemente honestos sobre lo que son. Eso fue suficiente.